¿Alguna vez os habéis preguntado si las reglas del juego han cambiado para siempre? Esa sensación de que las antiguas certezas, las que servían a nuestros padres o abuelos, esas ideas de esto es así y punto, pues como que ya no nos sostienen. Es como si el suelo bajo nuestros pies se hubiera vuelto, no sé, un poco más blando. Totalmente. Es una sensación muy extendida de desorientación. Como si el mapa que teníamos, ya no se corresponde con el territorio que estamos pisando. Pues precisamente de ese mapa quemado vamos a hablar hoy. Tenemos entre manos un texto breve, pero, increíblemente denso de Hernando Bernal. Se titula La bancarrota del humanismo. Mmm, Y nuestra misión hoy es desentrañar su argumento, que intenta explicar por qué vivimos en una época de profunda crisis sobre lo que es real. Y para entrar en materia, Bernal nos lanza directamente a la piscina con un concepto que es la piedra angular de todo su análisis. Sí, La idea de que el otro, así con mayúscula, está en ruinas. exacto, y esto es crucial entenderlo bien. Este otro con mayúscula no es una persona, no es tu vecino ni tu jefe. Claro. Para que nos hagamos una idea, podríamos pensar en el otro como las reglas de un juego que todo el mundo conoce. Ajá. No es un árbitro, sino el propio manual de instrucciones de la sociedad. Te dice que es una falta, que es un gol. Y lo que Bernal dice es que alguien ha quemado ese manual, y ahora cada uno juega con sus propias reglas. O peor, sin saber muy bien a qué se está jugando. Es una analogía perfecta. Claro, Ese otro es el conjunto de leyes no escritas, de tradiciones, el lenguaje mismo, las instituciones. Todo ese entramado que nos daba un marco común y sobre todo una sensación de seguridad. Era la autoridad que garantizaba que el mundo tenía un sentido. Y según el autor, se ha derrumbado. vale, entonces, si ese gran manual de instrucciones está en ruinas, ¿qué pasa en el campo de juego? Cuando Bernal dice que la tradición y el sentido común han dejado de ofrecer seguridad, ¿a qué se refiere en la práctica? Pues se refiere a que ese otro se ha revelado como lo que el texto llama un semblante. Un semblante. Una apariencia, una fachada. Imagina que toda tu vida has creído que detrás de una puerta imponente había un gran sabio con todas las respuestas. Vale. Y un día, la puerta se abre y no hay nadie. Solo una grabadora repitiendo frases hechas. Uf. La autoridad se desvanece. En ese momento, el otro se revela como un semblante, una promesa de solidez que resulta estar vacía. Y claro, el vértigo tiene que ser tremendo. Si ya no hay una autoridad externa que garantice lo que es verdad, lo que es correcto, lo que es real, la pregunta, ¿qué es lo real?, deja de ser un juego de filósofos y se convierte en algo angustioso, ¿no? Exactamente. Ahí está la consecuencia directa. De repente nos encontramos sin una garantía sobre lo que somos o en qué podemos creer. El texto lo define de una forma muy precisa como una crisis de saber generalizado. Una crisis de saber, no de conocimiento. No, y fíjate en la sutileza. No es que no tengamos datos, tenemos más que nunca. Es una crisis de saber, de la confianza en que esos datos significan algo sólido. Es la sensación de estar inundado de información, de opiniones, de hechos alternativos, y no tener un criterio claro para saber qué es ruido y qué es música. Precisamente. Por eso, el autor dice que en nuestra época, la pregunta por el ser de las cosas ya no tiene una respuesta segura. Hemos perdido la confianza en el propio acto de saber. Es un escepticismo que lo impregna todo. O sea que no es algo que hayamos inventado en el siglo XXI con las redes. Supongo que esto viene de lejos. De hecho, el autor lo conecta con una idea que seguramente sonará a muchos, el malestar en la civilización de Freud. Sí, y es una conexión muy interesante. Freud escribía en los años 30 sobre la tensión entre los deseos del individuo y las represiones de la cultura. Claro. Lo que Bernal sugiere es que nuestro malestar es diferente, más agudo. No es solo la tensión con la norma, es que ya no estamos seguros de cuáles son las normas. Ya. El malestar actual nace de la falta de un marco, de la ausencia de ese otro. Y esa sensación de desconfianza, de no saber a qué agarrarse, suena muy personal, muy interna. Pero lo fascinante del argumento de Bernal es que él no lo ve como un problema individual. Lo conecta con una fuerza global que nos afecta a todos. Da un salto y apunta a la globalización. ¿Cómo hace esa conexión? Pues lo plantea como un acelerador. Para Bernal, la globalización le echa gasolina a este incendio de incertidumbre. ¿Por qué? Porque nos pone delante, de forma constante y brutal,
que nuestra forma de ver el mundo, nuestro otro local, no es la única. Claro, de repente te das cuenta de que hay cientos de manuales de instrucciones distintos y todos afirman ser el correcto. Exacto. El texto habla de una guerra entre civilizaciones, que no es una guerra con tanques, sino una batalla de narrativas, de valores. ¿Y ese choque? A ver, pensemos en las redes sociales. Una persona en un pueblo pequeño de España está expuesta a los valores de Los Ángeles, de Seúl, todo a la vez. Esa avalancha de otros diferentes hace que el otro local, la tradición, parezca solo una opción más y pierde su autoridad. Y en medio de esa batalla, el texto dice que hay un ganador claro, una hegemonía que se impone. La científica y, sobre todo, la capitalista. Sí, y aquí introduce un concepto clave para entenderlo: el imperativo de rentabilidad. A ver. La frase que utiliza es demoledora por su sencillez. Dice: hoy nada se hace que no deje ganancias. Esta lógica, según el autor, se ha convertido en el motor principal que mueve el mundo, por encima de cualquier otra cosa. Espera un momento, porque aquí es donde el argumento se pone realmente peliagudo. Si esa lógica del beneficio lo domina todo, ¿qué pasa con los grandes ideales sobre los que hemos construido el mundo moderno? El texto menciona la libertad, la igualdad y la fraternidad de la Ilustración. Pues dice que son desmentidos por la realidad de esta globalización. Desmentidos. Sí, que chocan frontalmente. Pensemos en la igualdad. ¿Cómo puedes sostener la igualdad como valor supremo en un sistema cuya lógica es la competencia, la acumulación y, por tanto, la desigualdad? Ya. O la fraternidad. ¿Cómo encaja en un mundo de rivalidad económica global? Entiendo. Los ideales siguen ahí, en los discursos, pero en la práctica, la lógica que se impone es otra. Son un semblante más, una fachada bonita. Esa es la idea. Son palabras que suenan bien, pero que han sido vaciadas de contenido por un sistema que opera con un objetivo mucho más directo: el beneficio. Vale. Entonces, si este es el panorama, un mundo sin certezas, bombardeado por narrativas en conflicto y dominado por la lógica del beneficio, ¿qué significa todo esto para una persona de a pie? ¿Cómo se traduce esta gran crisis en el día a día? El texto describe al sujeto contemporáneo de una forma bastante dramática. Sí. Dice que está arrasado, cautivado, engañado por un torrente de semblantes que se producen industrialmente. O sea, estamos inmersos en un bombardeo constante de apariencias, de imágenes, de narrativas fabricadas en serie. La publicidad, las redes sociales. Y añade algo que me ha dejado pensando. Es un movimiento al que no se puede resistir. Esa parte es clave. Y hasta un poco aterradora, ¿no? Porque sugiere que no es una elección. No es que seamos superficiales por gusto, sino que el sistema nos empuja a ello. Es como intentar no mojarte en medio de un diluvio. La presión por participar en este mercado de apariencias es total. Quedarse al margen es casi como no existir. Para ilustrar esta idea de un mundo dominado por lo artificial, el texto usa una metáfora potentísima sobre la naturaleza. A mí me ha impactado mucho. Sí, es una imagen muy poderosa. La idea de que el mundo natural, lo real por antonomasia, queda reducido a una función de nostalgia. Totalmente. Me recuerda a esos documentales donde te dicen solo quedan 50 ejemplares en estado salvaje. Lo presentan como un tesoro, pero en realidad es la prueba de un fracaso. Hemos convertido el mundo real en una pieza de museo que visitamos de vez en cuando, en algo que conservar en zoológicos, no el entorno vivo en el que habitamos. Y esa metáfora nos lleva directamente a la tesis central del texto, a su titular, la bancarrota del humanismo. Es la conclusión lógica de todo el argumento. Si el marco de referencia común se ha caído, si la realidad es cuestionada, si vivimos en apariencias, lo que entra en quiebra es la propia idea del ser humano que habíamos heredado. ¿Y en qué se traduce exactamente esa bancarrota en la práctica? Porque suena muy grandilocuente. El autor lo resume con una frase final que es absolutamente contundente y que cierra todo el análisis. Dice que esta bancarrota se traduce así: hoy el sujeto vale más por lo que tiene y aparenta que por lo que es. Es una idea demoledora, porque no habla solo de materialismo, habla de algo mucho más profundo, de que la propia identidad se ha convertido en un producto que hay que construir y vender. Exacto. Tu currículum, tu perfil en redes, tu marca personal. Todo parece girar en torno a construir esa apariencia, ese semblante del que hablábamos. Sí,
El valor se ha desplazado del ser al tener y sobre todo al parecer. La identidad ya no reside en una supuesta esencia interior, sino en la capacidad de proyectar una imagen exitosa. Esa es la bancarrota, la quiebra del valor del ser. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Si hacemos un repaso rápido del hilo, el viaje es vertiginoso. Partimos del colapso de las certezas compartidas, de ese otro. Y esto nos lanza de cabeza a una crisis sobre qué es real, una crisis que genera angustia. Para escapar de esa angustia, nos refugiamos en las apariencias, en los semblantes. Y todo este proceso se ve acelerado por una globalización que funciona bajo el imperativo del beneficio económico. Creando un mercado global de esas mismas apariencias. Exacto. Y el resultado final es esa bancarrota del humanismo. Una devolución de lo que somos en favor de lo que tenemos, o más importante, de lo que podemos aparentar. Justo. El texto de Bernal nos deja con esa idea potente, que estamos inmersos hasta el cuello en apariencias producidas industrialmente. Y la pregunta, que al menos a mí se me queda flotando y con la que nos podemos quedar para reflexionar es, ¿si esto es así? Si el mundo se ha vuelto una sucesión de fachadas fabricadas, ¿qué herramientas o qué criterios nos quedan para intentar distinguir, en nuestro día a día, entre la apariencia y una realidad que parece habérsenos escapado de las manos?